He visto que hay muchas preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? De cómo gestiono mis emociones, cómo hago para que no me afecten tanto en el trabajo, para que me permitan pensar mejor. Entonces se me ocurre compartir con vosotros un modelo súper sencillito que lo llamamos el modelo ABC, ¿vale? Y está basado en que, fijaos, toda situación cualquiera provoca en nosotros un pensamiento, siempre. Y este pensamiento es el que provoca la emoción y luego actuamos en consecuencia o no. ¿De acuerdo? Entonces, la situación no la puedo cambiar. La emoción a veces es difícil cambiarla, pero el pensamiento sí que lo puedo cambiar, ¿vale? Y esa es la clave. Entonces, este modelo nos dice que analicemos nuestros pensamientos para poder incidir en la emoción y después en la acción. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis de pensamiento, ¿no? Pues primero aceptando que todo pensamiento se puede cambiar, ¿vale? Y que por mucho que yo me crea algo mucho, no significa que sea verdad, ¿vale? Que esto muchas veces estamos convencidos de algo y pensamos que porque estoy súper convencida, pues es verdad, ¿no? Y además lo defiendo, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Entonces vamos a ver algunas ideas para ver si nuestros pensamientos se acercan a la realidad, ¿vale? Porque eso es lo que vamos a buscar para que nuestras emociones sean útiles y cumplan su función biológica. Y luego hablaremos de esto, de la función de las emociones. Pero básicamente, la manera de chequear que un pensamiento es realista sería, primero, preguntarnos si es objetivo esto que estoy pensando, ¿vale? Por ejemplo, ante una situación que tiene que ver con algo, con con que está lloviendo mucho, que hay un temporal, ¿qué haría yo si mi pensamiento está revolucionado? Asomarme a la ventana y comprobar si está lloviendo, como objetivizarlo, ¿vale? Ver la parte más objetiva de ese pensamiento. Segundo, medir, y esto es muy importante, la intensidad emocional. Si ese pensamiento, esta idea que yo tengo en mi cabeza, me está generando una emoción desproporcionada, ¿y cómo sé si una emoción es desproporcionada? Pues porque me secuestra, porque no puedo continuar con mi trabajo, porque me cuesta concentrarme, porque estoy todo el tiempo con eso, ¿vale? Cuando yo vea que la emoción es desproporcionada para la situación, ¿vale? Para la situación, porque puede haber emociones con un volumen muy alto porque estás viendo una situación muy intensa, pero a lo mejor te estás enfrentando a una situación muy de andar por casa, pero por lo que sea te ha provocado, te ha disparado el pensamiento y la emoción se desproporciona, ¿vale? Entonces, cuando haya mucha intensidad emocional, duda de que el pensamiento sea realista, ¿vale? Esto es muy importante. Tercera manera de objetivizar y comprobar si nuestros pensamientos son realistas, ver si es utilidad del pensamiento. ¿Me ayuda para algo pensar en esto? Por ejemplo, pensar que me voy a equivocar, pensar que me va a salir fatal una entrevista o un examen. ¿Me ayuda? ¿Es útil realmente para mí? No, este tipo de pensamientos no te ayudan, todo lo contrario, ¿vale? Entonces esta es otra manera de cargarnos ese pensamiento. Y la cuarta manera de comprobar si un pensamiento es realista es precisamente comprobar cómo es nuestro lenguaje cuando hablamos de ese pensamiento, cómo nos lo estamos contando. Por ejemplo, y aquí entran en juego los sesgos cognitivos, que es un tema apasionante, que son trampas mentales que tenemos para ahorrar energía. De aquí tengo en las historias destacadas, tengo una serie de sesgos cognitivos muy interesante y alguno de estos próximos meses trabajaremos también los sesgos. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, los más típicos, los más comunes, son las generalizaciones, ¿no? Cada vez que tú, cuando estás expresando algo, digas es que siempre, es que nunca, todo el mundo, este tipo de palabras generales nos hablan de que el pensamiento está fuera de la realidad. O por ejemplo, expresiones que sean muy catastróficas, es que tengo que apagar un incendio, ¿no? Porque tengas a lo mejor un montón de mails en la bandeja de entrada, te están hablando de que hay un sesgo. No tienes que apagar un incendio. ¿Qué pasa cuando tú te pones catastrófico? Que el nivel de tus emociones aumenta muchísimo porque tu cerebro es literal. El cerebro piensa en literal y si tú te dices que hay un incendio que apagar, estás amenazando tu supervivencia y por tanto te vas a poner mucho más nervioso. Así que es mucho mejor decir que tienes 50 correos sin contestar en la bandeja de entrada, ¿vale? Entonces todo este tipo de pensamientos que tienen que ver con los sesgos también nos van a decir si un pensamiento se aleja de la realidad, ¿vale? Normalmente cuando tú haces este chequeo, ves si es objetivo,
ves la intensidad de la emoción, ves si es útil y ves si tu lenguaje es apropiado, ya el mero hecho de hacer este ejercicio va a bajar el volumen emocional, ¿vale? Lo va a bajar muchísimo. Así que esta es una manera de ayudarnos a gestionar las emociones y a regularlas de una manera un poquito más realista, ¿vale?